le comentaba sobre el embate terrible de esta cuarta ola de COVID. 25,000 casos el día de ayer, a solo 3,000 del máximo que se ha registrado desde que inició la pandemia. Pero también comentábamos que cuál es realmente la percepción que tenemos los mexicanos acerca de esta situación, incluido pues la más reciente aparición del Ómicron, esta variante de la que todos hablamos ahora. Bueno, de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Mi querido Paco, gracias como siempre por tu generosa participación con nosotros. ¿Qué tenemos de novedades respecto a esta percepción de los mexicanos acerca de la pandemia, Paco? Buen día. Muy buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Como siempre, el gusto es mío y el privilegio es mío. Pues mira, es un seguimiento que estamos obligados a hacer. Ya es una serie que casi va a cumplir 2 años. Es decir, recordarás que en marzo del 2020 empezamos con este tema y estamos en enero del 2022 y seguimos hablando del mismo. Creemos que este tipo de mediciones son muy importantes, Ricardo, porque pues el contagio o digamos la posibilidad de enfermarnos tiene que ver mucho con cómo nos comportamos y cómo se comporta el resto del país o el resto de los ciudadanos, y por ello es importante conocer los temores, las percepciones, sobre todo la sensación de riesgo que hay de la población, y en eso influye mucho nuestro estado de ánimo o nuestras preocupaciones. A una pregunta, la primera que te voy a reportar, que nuevamente el primer registro que tenemos es de marzo de 2020, me parece muy emblemática. ¿Usted tiene miedo de ser contagiado con el coronavirus? Durante buena parte de estos 2 años, esta pregunta se ha movido, el sí tiene miedo, alrededor de 2/3 partes de la población. Digamos, empezó en 62% en marzo del 20, subió hasta 67%, en julio del 20 también, se sostuvo entre 63% entre enero y marzo del 21, es decir, hace un año, y ha ido bajando paulatinamente. El punto más bajo fue mayo del 21, o incluso nuestra medición previa a esta, septiembre-octubre, 56%, pero esta entrega me parece muy relevante en nuestra última medición de diciembre, Ricardo, porque por primera vez el tener miedo está por debajo de quien no tiene miedo. Quien no tiene miedo ahora es el 52% de ser contagiado, y quien tiene miedo es el 48%. Es la primera vez que se nos cruza esta curva en casi 2 años, lo cual querría decir que en principio, y creo que esto tiene que ver con la vacunación, nuestra percepción de riesgo personal ha bajado. Ahora, ello no significa que no haya otras preocupaciones. Una serie, esta misma serie tenemos otra pregunta donde indagamos si cree la gente que lo peor ya pasó o lo peor está por venir. En general, te diría que esto responde mucho a todas estas variantes que han aparecido, nuestros momentos de optimismo o nuestros momentos de pesimismo. Entre marzo y julio, que fue la primera etapa más fuerte, o incluido agosto, lo peor está por venir fue cayendo, y lo peor ya pasó, había ido subiendo. De hecho, en octubre del 20 es prácticamente un empate. 42% pensaba que lo peor estaba por venir y 38% pensaba que lo peor ya había pasado. Sin embargo, vino, digamos, a finales de año, digamos, lo que sería la segunda ola, vino el invierno, y nuevamente la idea de que lo peor estaba por venir fue creciendo, Ricardo, hasta niveles de 63% hace un año, en enero del 21. Sí. Para febrero, marzo, abril, fuimos recuperando optimismo, ¿no? Un poco antes del verano, estas dos opciones se revirtieron. Nuestro mayor punto de optimismo fue en mayo del 21, es decir, este año que pasó, pero otra vez vino la variable delta y otra vez cambió nuestra percepción pública.
Te diría que desde ese verano y ahora con esta nueva variante Omicron, prácticamente el ánimo público está en un empate técnico. En esta última medición, 39% cree que lo peor ya pasó y 37% cree que lo peor está por venir. Ahora, esta es una primera conclusión sería: a nivel personal tenemos menos temor al contagio, pero a nivel grupal no estamos claros de dónde estamos, digamos, en términos de lo que viene del futuro inmediato. Y otra pregunta que tenemos constante, y esta me parece muy importante, es si debemos dar mayor prioridad a la salud o a la economía. Empezó obviamente con la preocupación por la salud en abril del 20 como la más importante, 70% así lo veía y 29% veía la economía, pero esta se ha ido cayendo, la idea de que la salud es lo más importante, y en abril de ese año, como te decía, era 29, bueno, esto ha ido creciendo en distintos momentos a 51 en julio del 20, que la economía es lo más importante, 57 en agosto del 20, 61 en febrero del 21. Te doy solamente, digamos, alguna muestra de cómo ha ido creciendo esto. Bueno, pues esto se puso prácticamente en los 70, la segunda mitad del 21, agosto, septiembre, octubre. Estamos en el punto más alto, Ricardo, diciembre del 21, donde la economía es más importante, 65% así lo dice, y 28% dice que es la salud. Es decir, no obstante que hemos tenido esta crisis de ánimo, estas preocupaciones, pues la economía ya pasó a dominar la agenda pública por arriba de la salud, independientemente del tamaño de la crisis sanitaria. Y finalmente, el mejor dato que te puedo dar esta mañana es la gente que dice que ya fue vacunada. No preguntamos si con una o dos dosis, pero digamos prácticamente desde febrero del 21, mayo del 21, que es cuando empezó este proceso, la mayor parte de la gente decía que no estaba vacunada, pero ya para junio, julio de este año que pasó, ya se nos cruzó la curva, y hoy ha ido creciendo a 69% de la gente vacunada en julio-agosto del año pasado, 79% agosto-septiembre del año pasado, 85% en septiembre-octubre, y en esta última entrega 90%. En conclusión, te diría, Ricardo, sí, estar vacunados nos ha quitado temor. No obstante, pues estas nuevas olas no dejan de angustiar a la población, y la gente está clarísima que independientemente de la crisis sanitaria, pues lo que importa hoy es la economía, Ricardo. Como siempre, de verdad, muy, muy interesante, mi querido Paco, y supongo que le continuarás dando seguimiento a toda esta percepción sobre la pandemia, ¿verdad? Así es, Ricardo. Yo creo que en algunas semanas o en un mes, un poco más adelante, te daré otro reporte del estatus de nuestro estado de ánimo en esta crisis. Sí, porque por lo pronto, pues si uno ve los tumultos que hay ya para que la gente se tome la prueba, pues eso da idea también de un temor creciente, ¿no? Mi querido Paco, un abrazo, gracias. Un abrazo a ti, Ricardo, por estar contigo como siempre. Feliz año. Igualmente, lo mejor para ti y los tuyos, gracias.